para puntualizar en términos concretos, la tutela es nada más y nada menos que la responsabilidad de la crianza, de la representación de ese niño o esa niña y finalmente la administración de bienes si hubiese. No es, no es un nuevo papá o una nueva mamá, es un plan se llama familias sustitutas. Esa familia sustituta está en el entorno familiar en un primer momento, pero puede también ser ajeno a ese entorno familiar. Y lo que tú tratas de hacer con esta ley es regularizar cosas que ya están por la vía de los hechos. Yo siempre saco el ejemplo de una tía que yo tenía en La Vega, un barrio nuestro de Caracas. Ella crió más niños y niñas que los que parió, pero nunca fue un hecho legalizado, sino que como muchas matronas de nuestras comunidades ejerce esa crianza. Eso es lo que se regulariza. Ahora, con esto. ¿Cómo se beneficia el niño y la niña en estos casos? Que se levantan los obstáculos o los procesos burocráticos para garantizar no solo el derecho a conocer su familia de origen, que es también un derecho, sino que además facilita su vida cotidiana, su vida absolutamente cotidiana, de que no está al margen de sus derechos en condiciones de igualdad. El cumplimiento de otros derechos, el tema de la nacionalidad, por supuesto, el tema del derecho a la identidad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, porque si tú vas a la consulta médica o tienes una emergencia determinada y necesitas una autorización para una cirugía, un apendicitis, etcétera, etcétera, está de por medio también la necesidad de que sea la persona que hace las veces del jefe o la jefa del hogar. No, como te reitero, no es la adopción, es un programa de familia sustituta, es la colocación de un niño o una niña, un adolescente, y no estamos hablando de los niños y las niñas que están bajo la tutela del Estado en una institución, estamos hablando en un programa que se llama Familia Sustituta. Ahora, diputada, se presentan casos... Esto fue aprobado el 22 de marzo del 2022 y bueno, estamos en cola para entrar a la segunda discusión. Hay muchos temas de discusión también en la Asamblea y temas que son también prioritarios, ¿no? Claro, por supuesto, en el 2021-2022 sacamos 56 leyes importantes promovidas por la nueva Asamblea Nacional y después de este 2023 tenemos un plan de 26 leyes como el plan legislativo. Le iba a preguntar acerca de, usted ponía el ejemplo de cuando los casos en que los padres, por ejemplo, fallecen o se ausentan. Uno de los dos progenitores fallece. Y cuando se trata de casos de violencia o cuando los padres son irresponsables o hay maltrato, me imagino que de alguna manera interactúa con la LOGNA, por ejemplo, también y otras leyes. Claro, porque si ponte el caso que ese padre o esa madre está sometido a una situación de privación de libertad, por ejemplo. ¿Dónde está ese niño o esa niña cuando debe ser colocado en una familia sustituta? En primer momento a su familia de origen y en un segundo momento en el entorno familiar. Esa es una excelente pregunta porque tú me decías hace unos minutos cómo se dispara el proceso de tutela. Ese adolescente o esa adolescente puede también pedir ante el Tribunal de Protección un tutor o una tutora. ¿Lo puede hacer el mismo adolescente? Claro, puede disparar, tiene que ser un adolescente emancipado o también el caso de lo dispara el propio sistema de protección porque al quedar solo o sola, él debe estar colocado en la familia más cercana. No es una cosa discrecional de un acuerdo entre personas. Yo puedo haber dejado un testamento, pero eso tiene que estar regularizado porque media un tribunal de protección de niños ni adolescentes. Y no quiero dejarlo por fuera, me decía fuera de cámara que hay una anécdota interesante con el Libertador, de una experiencia similar, si nos puede compartir, por favor. Yo invito a todos y a todas a leerlo, es muy interesante, está en la página del TCJ. Inicialmente el niño Simón debía ser tutoriado o debía ser protegido por un tío y él quería que fuera su hermana mayor. Pero es interesante leerlo porque él levantó la voz ante eso y por supuesto como todos y todas conocemos la historia, además de haber tenido tanto la negra Hipólita y la negra Matea, él termina en las manos en su proceso de formación con Simón Rodríguez, pero es interesante verlo en la página del TCJ. Para entenderlo, si esa ley hubiera estado vigente en el momento que el Libertador su voz hubiera sido vinculante, su voz como niño Simón considerada.
hubiera sido considerado. Bien interesante. Sí. Vamos a ver comentarios de nuestra audiencia que comienzan a llegar a esta hora. Mientras voy seleccionando algunos, quisiera preguntarle acerca del tema migratorio, diputada, que es parte de la realidad que ha tenido que vivir la familia venezolana. Muchas familias se han separado por esta razón. Algunos niños han quedado, como usted dice, en el cuidado de abuelos, muchas están de tíos. regresando también a través de los vuelos vuelta a la patria, regresando a la dignidad, al trato amable y justo de las propias tierras. Pero para los que aún no han vuelto a través de vuelta a la patria, este instrumento sirve absolutamente para eso, porque a veces ese niño o esa niña... Porque muchos se fueron sin hacer un trámite, sino sencillamente agarraron su maleta y se fueron. Hay un proceso migratorio de la cual yo no soy vocera, pero fue seducido, inducido, y que puso a niños y a niñas a partir del 2015 en esa instalación de un proceso muy cruel y perverso que fueron las medidas coercitivas unilaterales, y muchos jóvenes, y ni tan jóvenes, personas fueron seducidas por ese proceso de migratorio y dejaron al cuido ese niño o esa niña en manos de la abuela, del tío, la comadre, la vecina. Y en el peor de los casos, vecinos, y ya está. Sí, claro. Bueno, no en el peor de los casos, sino que ese hecho debe ser regularizado. Y este instrumento que estamos proponiendo, por supuesto, sirve para ello. Inclusive para el tema de la reunificación familiar como uno de los principios del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. También quería, antes que se me acaben los minutos, hacerte entrega de manera pública lo que han sido las leyes promovidas desde la Comisión Permanente de Familias y Libertad de Religión y Culto. La Ley de Protección a las Familias, la Maternidad y la Paternidad, que reforma la del 2007, que sería interesantísimo alguna vez también conversar sobre ella. Claro. La Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra niñas, niñas y adolescentes. De las cuales no se habla tanto, ¿no? En algunos casos. Hemos hecho un gran ejercicio de promoción y divulgación. Vamos a invitar más pero debemos, por supuesto, pero lo puedes también a través de la página de la Asamblea Nacional, pero hicimos un gran proceso de consulta con el Movimiento Bolivariano de Familia, con las promotoras comunales de parto humanizado, con el movimiento de mujeres y por supuesto con todas las formas organizativas de base comunitaria y con expertos y expertas. Cada una de estas leyes tiene alrededor cerca de 26.000 personas consultadas. La que menos consulta tuvo, que fue más para sectores académicos, fue la ley para la promoción del uso del lenguaje inclusivo no sexista. Igualmente tenemos, ya cumplió un año, la ley orgánica para la atención y desarrollo integral de las personas adultas mayores, una ley orgánica que habla del envejecimiento activo, que habla de todo el tema de la gerontología como ciencia para la salud de las personas adultas mayores, habla de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas adultas mayores. Luego está la ley del sistema de cuidados para la vida, que es una ley que habla sobre el reconocimiento al cuidado de un tercero o una tercera en que alguno o alguna de nosotras podemos ser sujetos, como la necesidad de reconocer el cuidado como trabajo, reconocer a los cuidadores y a las cuidadoras, es un tema interesante, y la redistribución del cuidado no es un tema de mujeres. Y finalmente, esta ley, que es una ley de la que participamos muy activamente, que es la segunda reforma parcial. La segunda reforma parcial, eso me interesa si fue así porque es exitoso. La segunda reforma parcial de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, para esos hogares, para esas relaciones libres de violencia, sin discriminación y en condiciones de igualdad. Esta la hemos, bueno, quizás porque es un poco más mediática, pero por supuesto que la hemos debatido al aire. Gracias, diputada, por entregarnos estos ejemplares. Muchas gracias por la oportunidad. Y un excelente material. No, y quería leer comentarios de la audiencia, y bueno, para nuestro equipo también, pero bueno, se nos va el tiempo. Por acá le preguntan acerca de los niños de la calle. Yo pasaba ayer por San Bernardino y en un contenedor de basura comían los niños jóvenes y adolescentes, niñas y niños, y adolescentes y adolescentas, si es la frase correcta. No es correcto decir, como sea. Decimos las y lo. Pero muy buena tu pregunta. Sí, y me llamaba la atención, yo decía, pero ¿cómo es que el Estado puede proteger este tipo de situaciones que también la ve uno en las calles, en la realidad, y es parte de lo que se encuentra en la calle? Esta es parte de la respuesta a este problema. Como, no sé si quizás tengas razón en que debemos promover y divulgar más, pero hemos estado reunidas y reunidos toda la Comisión Permanente de Familias y Libertad de Religión y Culto con Nahum Fernández, que es el jefe de GDC, de Gobierno de Caracas,
porque ellos tienen programas de familia sustituta y tienen programas donde el Estado asume la tutela de niños y niñas en algunas instituciones. No se trata de crear más instituciones para el ingreso de estos niños y estas niñas, sino regularizar situaciones como esta, porque hay niños en condición de calle o niños en mucho tiempo en la calle, son dos cosas distintas. Y por supuesto con el IDENA. Todo este trabajo lo hemos hecho a la par del ente competente del Ejecutivo, que es el IDENA, que es el de Defensa de los Derechos de las Niñas y las Niñas. Y por supuesto, no hemos escondido el tema sin cortapisa, lo hemos tratado tanto en el caso de Caracas con GDC, hemos tenido sesiones en GDC, en la sede de GDC, con todos los diputados a nivel nacional, como también lo hemos tenido con el IDENA, con sus 24 entidades a nivel nacional. Para nosotros es un gran desafío, claro. Es el gran desafío, el gran reto. Para el país. Bueno, agradecemos su tiempo y que haya sido tan pedagógica al explicar los temas. Gracias. Los trabajos que se están realizando, particularmente en este caso desde la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de